Tenemos que meter en temas internacionales, Pepe. Sí, en el tema que sin duda está siendo portada a nivel mundial, estamos hablando de la situación en Venezuela. Bueno, ayer Nicolás Maduro, su esposa Celia Flores, declarando ante un tribunal en Estados Unidos. En realidad, más que una declaración, era la confirmación de identidad de ambos, que eso fue lo que en definitiva les preguntó el juez de esta causa. Pero decíamos que vamos a ir con un analista internacional, John Moore, que está en comunicación con nosotros. John, Daro Neubühler y Pepe Sena, te saludamos esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a la audiencia. Mucho gusto estar con ustedes hoy. Bueno, las primeras sensaciones, John, de lo ocurrido el sábado por la madrugada en Venezuela y bueno, a lo largo de estas, ya es el cuarto día sin Maduro en el poder, ¿no? Primero que todo, lo que tenemos que hacer como un ejercicio necesario e inevitable es contextualizar esto. Contextualizarlo y ponerlo además en una línea de tiempo de cómo viene procesándose esta situación en Venezuela desde hace, digamos, unos meses para atrás, digamos a partir de probablemente septiembre del año pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos decide finalmente despachar una flota al Caribe para posicionarse fundamentalmente muy cerca de las costas de Venezuela. Y paralelamente a eso, a esa acción, desde el punto de vista, digamos, si se quiere, de coacción, de amedrentamiento por la vía de la amenaza militar, se abre también una instancia política, diplomática entre Washington y Caracas para tratar de negociar la salida de Nicolás Maduro. Tal vez quizás, y en el terreno de las hipótesis, como una primera instancia para comenzar el desmantelamiento del régimen. Y bueno, y esta línea de tiempo, lo que nos probablemente ya anunciaba de antemano, era una inevitable escalada en esa coerción llevada adelante por Washington para lograr algún tipo de resultado concreto. Y ese resultado concreto, en principio, era la salida de Nicolás Maduro. La salida que, si recordamos, era una salida en principio negociada. Se habló allí en algún momento como destinos de una salida, digamos, entre comillas, decorosa para Nicolás Maduro, su traslado a Turquía o a Moscú, a Rusia, o inclusive hasta La Habana, como países amigos, alineados ideológicamente al régimen, y a partir de allí abrir una instancia hacia una transición de la manera más pacífica y estable posible. Bueno, eso no ocurrió, por lo que oficialmente se sabe hoy es que Nicolás Maduro en ningún momento aceptó las condiciones planteadas por Estados Unidos para su salida, y ante esto finalmente el gobierno de Donald Trump decide tomar esta decisión de ejecutar, digamos, una extracción en una operación militar y trasladar a Nicolás Maduro y a su esposa a una corte en Nueva York. Y esto es lo que estamos viendo ahora en proceso. Esto sería la línea de tiempo. El contexto de esto es un contexto muy complejo, mucho más de lo que podemos entender hoy respecto a esta acción puntual. Y yo diría que como una primer anillo de influencia, primer anillo de análisis situacional, lo que podemos situar esto es en un contexto en el cual hoy Estados Unidos vuelve a poner su mirada, vuelve a poner su interés estratégico en América Latina como parte fundamental, como parte esencial de un teatro de operaciones, de un escenario internacional que apunta a inevitablemente una mayor conflictividad en el mediano plazo entre Estados Unidos y China. Y una de las líneas estratégicas detrás de este impulso, detrás de esta decisión, detrás de acercar a Venezuela a la esfera de influencia de Estados Unidos, es precisamente la presencia de China, puntualmente en ese país, en Venezuela, desde hace muchos años, pero también la influencia y la presencia de China en el resto de América Latina. Y allí hay una pulseada muy importante que está teniendo lugar entre Estados Unidos y China respecto al control, entre otras cosas, de los recursos naturales de América Latina. Y puntualmente, en el caso de Venezuela, es hoy el petróleo, es el gas natural, son también lo que se conoce como tierras raras, que están ubicadas en Venezuela en parte, pero también están en otros lugares en América Latina, sin ir más lejos, Argentina, Brasil.
son este conjunto de minerales que son utilizados hoy en día, entre otras cosas, para las baterías eléctricas, en el caso del litio de los autos y de los vehículos en general, pero también son elementos que se utilizan para la fabricación de armamentos y de blindajes, por ejemplo, de aviones de guerra, de barcos, de navíos, se utilizan en procesos de fabricación en todo lo que es el componente instrumental tecnológico de los misiles para su navegación. Es decir, estas tierras raras tienen hoy cumplen hoy con, digamos, funciones desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista industrial, cada vez más importantes. Entonces, allí hay una función muy importante. Sí, perdón. No quería cortarte, disculpa. Es simplemente resumir un poco lo que tú estás diciendo de ese suerte de escenario de prácticamente posguerra fría entre Estados Unidos y China, pero en este hemisferio, ¿no? Claro. Por eso cobra fuerza la frase de Marco Rubio: este es nuestro hemisferio. Bueno, eso es tenemos que ponernos también, José, en cómo está viendo esto Washington, cómo lo está viendo el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué lenguaje se está utilizando hoy? Y el lenguaje que se está utilizando hoy es el lenguaje de lo que se define como la realpolitik, es decir, el realismo político, el pragmatismo político duro y puro. Eso es lo que estamos viendo hoy en desarrollo. Y lo que nos llama la atención, lo que nos llama un poco a poner bien los ojos en este proceso, digamos, este proceso en particular, lo que está pasando en Venezuela hoy, pero insisto, en el contexto más amplio de las relaciones internacionales hoy en día, es la velocidad, la intensidad con la que este proceso, con la que esta tendencia, mejor dicho, está desarrollándose, está desplegándose ante nuestros ojos. Y porque evidentemente lo que también está ocurriendo paralelamente, esto no es un hecho aislado, insisto, lo que paralelamente está ocurriendo hoy es una escalada en lo que es la guerra hoy de Rusia con Ucrania, una escalada en la que ya Europa se ve, la Europa occidental, se ve ya como la siguiente línea frontal en esa eventual escalada. El lenguaje del que se habla hoy en Europa, el discurso del que se habla hoy en Europa es el discurso de una preguerra. Es decir, países como Francia, Alemania, el propio Reino Unido, la propia Polonia, que está allí literalmente en la frontera con Rusia, están hablando hoy de un estado prebélico, es decir, de la asunción definitiva y colectiva de estos países de que evidentemente van a tener que prepararse de una muchísimo mejor manera en términos de recursos militares, en términos de preparación de su propia población, para hacer frente a una eventual escalada de Rusia. En este contexto, de nuevo, de realpolitik, en este contexto de desorden mundial, de dislocamiento de las relaciones internacionales, en el que las potencias, en el caso de Rusia y de China, que son adversarias abiertamente hoy de Estados Unidos, lo dice Marco Rubio en la conferencia de prensa, de que China no tiene derecho a utilizar el petróleo, a valerse del petróleo de Venezuela, considerada a China como un adversario de Estados Unidos. Entonces, dentro de esa calificación, evidentemente ya estamos en un escenario muchísimo más complejo y muchísimo más dinámico en esa complejidad. Entonces, es probable que vayamos viendo impulsos de esta índole, ya no solo de Estados Unidos, para asegurar este hemisferio, de acuerdo a este escenario, sino también por parte de sus adversarios, por parte de China y por parte de Rusia. Días atrás vimos cómo China ejerció una suerte de ensayo de un bloqueo naval alrededor de Taiwán, utilizando munición verdadera, un escenario muy cercano a lo que sería eventualmente la propia ejecución de ese bloqueo, como una primera avanzada a una anexión final de Taiwán a China. O sea, todas estas fichas están hoy en la mesa, lamentablemente, sin duda alguna, pero es la realidad que emerge en este mundo al que vamos a tener que acostumbrarnos, en una dinámica que solíamos verla en los libros de historia, es decir, en la dinámica que antecedió a la Primera Guerra, en la lucha entre los imperios, la rivalidad entre los imperios, entre Alemania, entre el Imperio Alemán, entre el Imperio Británico, aquellas rivalidades por el control de otras regiones muy ricas en recursos en el contexto de una revolución industrial, recordemos, en un contexto de una revolución tecnológica de la época. Ese es un paralelismo histórico muy interesante tener en cuenta
como una suerte, digamos, de espejo al que referirnos para entender lo que estamos viviendo en este mundo de hoy en día. Y recordemos que en ese mundo... No, perdón, Sí, quiero sí. aprovechar la imagen que usaste de los anillos, ¿no? Que me parece muy acertada Sí. para poder entender. Ir hacia otro anillo, capaz que es más interior, que tiene que ver primero con la interna venezolana a partir de todo lo que pasó y con la realidad colombiana también a partir de todo lo que pasó y a partir de las declaraciones, tanto de Marco Rubio como de Trump. Yo creo que acá lo que puede estar pasando con respecto a Venezuela es lo siguiente. Creo que lo que se está aplicando dentro de ese pragmatismo es, digamos, una medida muy dura, nos puede resultar muy dura para los que estamos viendo el desarrollo de esta situación hora tras hora, y esa medida dura es el hecho de reconocer que hoy no están dadas las condiciones políticas, no están dadas las condiciones económicas, para que se lleve a cabo en forma inmediata una transición directa del régimen que dirigía Nicolás Maduro al gobierno legítimamente electo el año pasado, representado por Edmundo González y por María Corina Machado. Es necesario tal vez una transición forzada, porque para que se garantice la estabilidad de ese gobierno electo, para que se garantice que ese gobierno va a ser viable en un contexto de estabilidad interna, es necesario que este régimen termine de desmoronarse, es necesario que este régimen termine deponiendo el control, en el caso de las Fuerzas Armadas, deponiendo las armas, literalmente, y de alguna manera llevar adelante una depuración muy profunda de los estamentos de las Fuerzas Armadas venezolanas y también del contexto del, digamos, del componente político-social que viene manejando precisamente el régimen desde hace años. Y desmantelar eso no va a ser fácil. Eso implica negociaciones que evidentemente están teniendo lugar hoy mientras hablamos entre Delcy, indudablemente, entre Delcy Rodríguez, entre las Fuerzas Armadas venezolanas, entre el propio Diosdado Cabello. Recordemos que Vladimiro Palacios y Diosdado Cabello también están siendo, han sido acusados por la justicia de Estados Unidos como parte de las operaciones de narcotráfico. O sea, son otras dos personas que están en el radar de la justicia de Estados Unidos y evidentemente allí cabe un signo de interrogación para decir, bueno, ¿qué va a pasar con estos dos cabezas que todavía tienen un poder muy grande, que ese poder hoy, en estas horas, probablemente se está disputando con el poder de Delcy, evidentemente con ahora la presidenta en funciones, para definitivamente cómo manejar esta transición? Si es una transición favorable a un regreso a la democracia en Venezuela y a que finalmente se instale el gobierno electo de Edmundo González, o es una transición más prolongada, mucho más conflictiva, mucho más inestable, en donde sería esperable algún tipo de escalada violenta en la medida que al interior de las Fuerzas Armadas haya una resistencia en contra de la permanencia del régimen y que existan filas que están de acuerdo a que esta transición se haga de la manera más rápida posible en el beneficio de instalar al gobierno electo en Venezuela el año pasado. De hecho, eso yo diría que es lo medular de lo que estaría ocurriendo ahora. ¿Perdón? Sigue corriendo. No, digo que sigue corriendo un pedido de captura, 25 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos por Diosdado Cabello. Sí, pero todo cambió y nada para cambió. Palacio, Porque vos exactamente. cuando veías la imagen ayer de la asunción de Delcy Rodríguez, estaba Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, o sea, su hermano, Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, el hombre fuerte de las Fuerzas Armadas, Diosdado Cabello, estaban allí en el lugar. El que no estaba era Maduro, pero el resto sí. Entonces, lo que Daro plantea es interesante porque es la interna del chavismo, pero también en lo regional hay un crecimiento de las tensiones entre Bogotá y Washington, que era la segunda parte de la pregunta de Daro. Exacto, eso responde, ¿cuál es el problema de Colombia, la situación de Colombia? Llega un presidente como Petro, que es un presidente de izquierda, que es un presidente que ha simpatizado con Maduro, más allá un poco de las rivalidades tradicionales que han tenido Colombia y Venezuela a lo largo de la historia. En definitiva, ha habido una cierta afinidad básica, estratégica, entre ambos gobiernos. Y las acusaciones que hace Estados Unidos respecto a Petro en particular y respecto a Colombia como un país fabricante de cocaína
que no es nada nuevo, dicho sea por cierto, porque Colombia ha sido un país, lamentablemente, para su propio daño, obviamente, y su propio perjuicio, ha sido un país en el cual se han instalado cárteles y que esos cárteles han suministrado de droga a negocios de Estados Unidos en ese sentido, a negocios ilícitos. O sea, hay un historial para atrás. Ahora, no justifica absolutamente el hecho de que se lleve adelante una operación similar a la que se llevó adelante con Maduro, porque las circunstancias naturalmente son otras, completamente distintas. Pero no es menor el hecho de que en esta dinámica que está tomando fuerza hoy en América Latina, la relación entre Colombia y Estados Unidos se vea muy afectada y podamos llegar a ver algún tipo de cortocircuito diplomático entre ambos países. Y también yo diría que, siguiendo un poco con la línea de la contextualización, si nosotros vemos el mapa de América Latina hoy, y lo vemos también desde la perspectiva de lo que es la política pura y dura, vemos una América Latina que ya está prácticamente partida en dos, desde el punto de vista de las ideologías. Tenemos una América Latina del borde un poco del Pacífico, con gobiernos ya de derecha, el caso de Ecuador, el caso de Chile, con el presidente Kast, recientemente electo, con la Argentina de Milei, con un Paraguay que, dicho sea de paso, es el único país en América Latina que tiene relaciones con Taiwán, con un gobierno que está más inclinado a la línea de pensamiento de Milei que a lo que es Lula. Y tenemos entonces ahí un eje muy fuerte, hoy claramente marcado, de estos países que son afines un poco a esta línea geopolítica de Trump. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos a Brasil, que es el líder hemisférico, sin duda alguna, lo sigue siendo el líder geopolítico, el líder económico, con un Lula que ha mostrado cierto, acercamiento a Trump. Ha habido, recordemos, el año pasado, una serie de conversaciones, entre ellos nada oficial, pero que indudablemente para Estados Unidos, para el gobierno de Trump, Brasil es un país fundamental desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista geopolítico en América Latina, y ni hablar desde el punto de vista económico. Entonces, de nuevo, viendo un poco el gran panorama, yo diría que aquí lo que vamos a ver probablemente en las próximas semanas, en los próximos meses, es una suerte de afirmación, de consolidación de estas líneas de afinidad. Por un lado, estos países que acabamos de mencionar, y por otro lado, una Colombia que va a tener momentos muy complicados con Trump, sin duda alguna, en su relación. Una Colombia, en el caso de Petro, que va a tener que tomar una posición respecto a lo que está ocurriendo con Venezuela, porque lo afecta directamente en muchos ámbitos. Es un país fronterizo, tiene una frontera muy complicada, además, es una frontera muy porosa en materia de contrabando, en materia de narcotráfico, y allí probablemente Petro va a tener que tomar una cierta decisión bajo las presiones de Estados Unidos respecto a su discurso político hacia con Estados Unidos y hacia la posición geopolítica que va a tener que tomar él como presidente de Colombia. Entonces también tenemos que poner los ojos en lo que indudablemente va a ocurrir en ese país en particular, en lo que estamos hablando de América Latina, por supuesto, porque México ya responde a otra dimensión distinta, por razones más que obvias, pero que también está un poco en este radar de replanteamiento geopolítico en la región, sin duda alguna. Partiendo de esto que vos decís, hay como dos frentes grandes o macro que tiene Delcy Rodríguez. Uno es el interno, ¿no? Como bien decís, esta disputa de poder interna, y el otro es el externo. Pero en el camino hay que tomar decisiones. Pienso en las declaraciones de Donald Trump, ¿no? El acceso total al petróleo venezolano. Le consultan por los presos políticos y lo que dice es que lo primero es reactivar la producción de crudo. ¿Cuánto puede ceder Delcy Rodríguez a los pedidos de Trump sin perder poder interno? Uh-huh. Sin duda alguna que hoy la posición de Delcy es más que incómoda. Es decir, claro, responde un poco a eso de lo que dice el dicho, ¿no? Cuidado con lo que sueñas, porque se te puede cumplir. Delcy Rodríguez se destaca por su ambición política, sin duda alguna. O sea, ella aspiraba en algún momento tener ese rol protagónico que está teniendo hoy presidiendo Venezuela. Pero las circunstancias en las cuales está llevando a cabo este gobierno, sin duda alguna, no son nada favorables para ella. Sobre la figura de ella pende la espada de Damocles. O sea,
ya lo ha dicho el propio secretario de Estado, Marco Rubio, es decir, va a tener que alinearse con lo que Estados Unidos le diga lo que tiene que hacer, y sin duda alguna lo que es esperable es, entre otras cosas, lo primero, dirigir de alguna manera, tutelada por Estados Unidos, la primera fase de purga, la primera fase de depuración del régimen, de nuevo, hacia una eventual transición a una democracia. ¿Por qué el petróleo? Bueno, yo creo que tenemos de nuevo que ver más allá del discurso inicial del rol del petróleo. La economía venezolana está devastada. El sector petrolero, que ha sido siempre su pulmón, ha sido el gran fundamento de la economía venezolana, está también devastada. La infraestructura para extraer ese petróleo hoy en día está prácticamente en ruinas, producto de la desidia, de la ineptitud del régimen y de la corrupción de la cual PDVSA, Petróleos de Venezuela, ha sido víctima, ¿no? Como gran entidad que en algún momento supo ser una de las empresas petroleras más grandes del mundo. Bueno, ese petróleo es necesario que empiece a bombearse nuevamente, porque es el suministro principal con el cual cuenta Venezuela hoy para levantar esa economía. Más allá del precio del barril, que esté donde esté, sigue siendo el gran insumo para una economía que de nuevo está muy debilitada. Entonces es como una línea, es como cuando una persona está muy grave, se le tiene que hacer un tratamiento de shock para tratar de reanimarla. Bueno, el petróleo tiene ese, evidentemente. PDVSA no puede llevar adelante la enorme tarea de recomponer esa infraestructura. Quienes están capacitados para hacerlo son las multinacionales petroleras, las americanas, entre ellas, por ejemplo, Chevron, que ya está operando en Venezuela hace tiempo, pero también las europeas, caso de Shell, caso de British Petroleum, que ya han manifestado un interés por los yacimientos de gas que hay en las costas de Venezuela, yacimientos de gas que son conocidos hace muchos años, inclusive antes de la nacionalización del petróleo por parte de Carlos Andrés Pérez en 1976. Es decir, esa riqueza que está en el subsuelo venezolano está allí, disponible para empresas que tienen la tecnología hoy en día para poder extraerlo. Y esa tecnología ha avanzado muchísimo. Otro asunto muy interesante es el hecho de que el petróleo de Venezuela primero, Venezuela es el país que tiene la mayor cantidad de petróleo hoy en día en su suelo, o sea, supera a Arabia Saudita, que la sigue en ese sentido. Es el país más rico en yacimientos de petróleo hoy. Pero ¿qué pasa con ese petróleo? Es un petróleo muy rico en azufre, es un petróleo que tiene esa gran impureza, y por ende no cualquier refinería en el mundo puede refinar ese petróleo como se requiere justamente para ser utilizado en la economía. Entonces, quien tiene la capacidad de refinarla son precisamente estas enormes petroleras. Las refinerías que están en Estados Unidos, por ejemplo, tienen esa capacidad de refinar ese petróleo pesado que hay en Venezuela. Entonces, el petróleo, indudablemente, de nuevo, es un insumo fundamental en una rivalidad geopolítica entre China y Estados Unidos. Recordemos también que algunos de los petroleros que estaban saliendo de Venezuela en las últimas semanas, llevaban petróleo hacia China. China se ha afianzado mucho en la dependencia de su insumo petrolero de Venezuela, del régimen de Maduro, y esto es un golpe muy grande. Es decir, el control que empieza a ejercer Estados Unidos sobre ese petróleo venezolano le causa a la economía china un daño importante. ¿Y por qué? Porque recordemos también que Medio Oriente es una zona muy convulsa actualmente, donde un aliado natural de China, que es Irán, que también es un gran proveedor de petróleo para China, bueno, también está en serias dificultades internas hoy y en dificultades desde el punto de vista geopolítico en el conflicto latente que mantiene con Israel. Entonces, el petróleo es fundamental hoy por el significado y la importancia que tiene. La recuperación inmediata de la economía venezolana para apuntalar allí una transición más estable, porque la economía es fundamental, la situación económica del pueblo venezolano es fundamental para garantizar esa estabilidad. Recordemos que hay un 80% de pobreza casi extrema en Venezuela hoy en día. Y esa pobreza, quienes padecen esa pobreza, no se van a contentar con discursos, se van a contentar con que vean que su situación económica en particular empieza a mejorar. Entonces el petróleo juega un rol fundamental. Sí, perdón.
No, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo. Se nos ha ido el tiempo, te seguiríamos escuchando hasta las 3 de la tarde y tomando insumos de lo que estás diciendo para el debate, para la discusión. Es sin duda en un mundo que está cambiando y rápidamente. Muchísimas gracias, John. Exacto. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.